origen del instituto es en verdad muy interesante, porque ya para finalizar la Guerra Civil Española, se dio el caso de que se iniciaba la gran migración de gentes desplazadas por los horrores de la guerra y que tenían pues que transitar por campos de concentración en Francia y otras cuestiones antes de encontrar el camino generoso que les brindó el general Lázaro Cárdenas, presidente de México en aquel tiempo. Y era la oportunidad de venirse a México con sus familias para establecerse aquí en México. Y digo esto porque lo que fue el gran beneficio de aquella migración fue el gran talento de las personas que vinieron y que naturalmente marcaron una época muy interesante para el desarrollo de México. Y en esto parte del beneficio naturalmente cayó en las instituciones académicas que entonces existían, y con mayores números para la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y para el Instituto Politécnico Nacional. El parteaguas para el desarrollo de esta institución se dio cuando se estableció la ciudad universitaria, porque ahí ya se les dio mejor acomodo, un edificio propio, aun cuando pequeño todavía, pues ya podía acomodar con mayores posibilidades para el trabajo de estas personas que ahí se habían alojado. Es una labor de pionerismo que siempre tiene un gran mérito, el que arranque las cosas, que de las oportunidades para otras gentes que encontrarán tiempos mejores. Y aquí me voy a la época en la que ya me tocó funcionar. Yo empecé a ser director del Instituto de Estudios Médicos y Biológicos en el año de 1965, o sea, habían transcurrido 11 años desde que se había iniciado. Y fue ahí en donde se dio la oportunidad de que terminaba ya su gestión de muchos años. Había sido director por 25 años el doctor Ignacio González Guzmán, hematólogo de formación, que asimismo era coordinador de la investigación científica en la UNAM, y el rector era nada menos que el maestro don Ignacio Chávez, quien había sido durante varios años, fue el fundador del Instituto Nacional de Cardiología. Pues el maestro Chávez tendría que encontrar una persona que sustituyera al doctor González Guzmán. Bueno, pues llegué al instituto y me puse a trabajar, y las dos cuestiones que yo veía en aquel tiempo como un anhelo que cumplir, que de hecho yo lo había discutido en esos términos con el señor rector, el maestro Chávez, era primero que desarrollaría ya un departamento de biología molecular. Y ahí la estrategia fue escoger a 5 estudiantes de posgrado ya avanzados que podrían ir al extranjero a estudiar áreas que en su conjunto eran las que componían en aquel entonces lo que llamábamos biología molecular. Y entonces, fundamentalmente del grupo de nutrición que yo dirigía en el posgrado ya en la Facultad de Química, pues escogimos a Jaime Mora, a Jaime Martuchelli, a Ángel Arroyo, a Mario Castañeda, a Luis Cañedo, y yo me incluía en el mismo grupo con un área que tenía mucha relación desde luego con la biología molecular, y era la propia bioquímica, en la cual yo ya había obtenido mi doctorado desde años antes. El otro gran anhelo que yo tenía es que el Instituto de Estudios Médicos y Biológicos me iba a dar la oportunidad de
modernizar, por así decirlo, el desarrollo de una ciencia básica tan importante como ya se veía venir en aquel tiempo. Y bueno, se le quedó ya el nombre de Instituto de Investigaciones Biomédicas, que fue realmente fundamental para que se entendiera bien lo que yo les expresaba como mi anhelo, el de modernizar la institución, pero ya un nombre adecuado a los propósitos de desarrollo reales de las instituciones, porque la evolución de la ciencia es tan dinámica que tenemos que ir caminando a algo que perdure el nombre y que no lo tengamos que cambiar cada cierto número de años, sino que así ya pueden permanecer por muchas décadas seguramente. Ponerla al día en cuanto a los enfoques, a la materia por investigar, a los sustratos de la investigación, que eran pues toda la escala biológica y vegetales y animales y lo que fuera, pero ya nos daba realmente el ámbito de acción en el que necesitábamos y enfoques distintos para acometerlos. Sean todos ustedes bienvenidos a esta serie de programas que presenta la COED junto con el Instituto de Investigaciones Biomédicas. Esta serie de programas habla de biomédicas, de la investigación y la salud. Y en esta ocasión vamos a hablar un poquito de la historia de biomédicas, como ustedes ya vieron, y tengo el gran honor de que me acompañen en esta ocasión el doctor Juan Pedro Laclet, que fue director del Instituto de Investigaciones Biomédicas, hoy en día es coordinador del posgrado, y también tengo la compañía del doctor Rafael Camacho, que es el secretario de enseñanza del Instituto de Investigaciones Biomédicas. Y también tenemos en video al doctor Guillermo Soberón, que nos va a acompañar un par de ocasiones durante este programa. Y voy a empezar preguntándole al doctor Laclet, que además de todo, creo que los tres compartimos el mismo cariño por el Instituto de Investigaciones Biomédicas. Cuando pensamos en nuestros orígenes, cuando oímos al doctor Soberón platicar con nosotros, ¿qué sientes de los orígenes de Biomédicas? O sea, ¿cómo se formó Biomédicas? ¿Qué sientes tú cuando sientes que se vinieron gentes del extranjero, que se formaron aquí, que hicieron crecer a nuestro instituto? ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, yo creo que Guillermo Soberón hablaba de su afán modernizador de Biomédicas, porque después de que llegaron los inmigrantes españoles, que eran extraordinarios académicos, pasaron 25 años, la época de Ignacio González Guzmán, y Biomédicas se había establecido en una cierta rutina. Llega Guillermo Soberón y hace grandes transformaciones. Por ejemplo, establece los nombramientos de tiempo completo, o sea, los investigadores tienen que ser de tiempo completo, y Biomédicas juega un papel pionero dentro de los institutos de la UNAM. Ya había otros, pero Biomédicas también participa en esto. Guillermo Soberón establece el consejo interno como un consejo asesor del director del instituto. Este modelo posteriormente se establece en todos los demás institutos de los dos subsistemas. Establece la Secretaría Académica, la Secretaría Técnica, o sea, Guillermo Soberón, que después se iba a convertir en coordinador, en rector de la UNAM, en secretario de Salud. Desde mi punto de vista, Guillermo Soberón es uno de los grandes realizadores del último tercio del siglo pasado en el sector educativo y en el sector salud, pero ahí en Biomédicas probó una serie de cuestiones de índole operativa y de índole metodológica que después aprovechó ampliamente. En cierta forma, ahí hizo sus pininos como gran líder, como el gran líder que después se manifestó.
Nuestro instituto, Juan Pedro, cumple 73 años. Es un instituto que es un instituto legendario, que es un instituto que ha formado mucha gente, es un instituto que ha gemado, como veremos más tarde, otras instituciones. En realidad, cuando me propusieron que habláramos de la historia del instituto, yo dije, híjole, la gente se va a aburrir. ¿Por qué vamos a hablar de la historia? Y luego me quedé pensando y dije, es que la historia de nuestro instituto también es la historia de la UNAM, es la historia de cómo se fue desarrollando la investigación en la UNAM. ¿Qué opinas de la investigación en biomédicas? Sí, yo creo que la historia de biomédicas es particularmente interesante por esta cuestión de que biomédicas se origina con un grupo de brillantes médicos españoles y médicos mexicanos, ¿no? En la época en que estuve en la dirección de biomédicas editamos un libro que recopila el intercambio epistolar entre quien entonces era el director del Colegio de México, la Casa de España en México, y el rector, que era Alfonso Caso, y el rector de la UNAM, que era Vaz Prada. Y es muy interesante porque al inicio hay una suma de esfuerzos entre la UNAM y la Casa de España en México para recibir a estos exiliados españoles. Pero llega un momento en que la Casa de España en México comienza a perfilarse hacia las ciencias sociales y un poco como que los médicos ya no caben ahí. Exacto. Y entonces hay dos cartas muy simpáticas en donde Alfonso Caso prácticamente le dice al rector Vaz Prada, ya no los vamos a mantener, así que ahí le van. A ver qué haces. Ahí le van. Y entonces, y la UNAM tampoco está preparada para alojarlos y se improvisa un laboratorio en la azotea de la antigua Escuela de Medicina. Yo por eso digo que Biomédicas nació como un grupo de gatos de azotea. Pero el que hubiera estado el laboratorio en la azotea no significaba que los laboratorios estaban mal instalados, sino simplemente que era una construcción temporal. Pero gracias a un donativo de la Rockefeller, el equipamiento de estos laboratorios desde el origen fue óptimo. Así que Biomédicas, que nace en una azotea, sin embargo crea laboratorios que permiten hacer ciencia de vanguardia desde su origen. Y más cuando se cambian. Pero otra parte de Biomédicas que es muy importante y que yo creo que es parte integral de lo que es Biomédicas es que fuimos pioneros en la licenciatura de investigación biomédica. Rafael, si nos platicas un poquito de la licenciatura y por qué es tan importante nuestra licenciatura. A ver, yo creo que algo que llama la atención es de nuestro instituto, hay muchas cosas de las cuales nos enorgullecemos, pero una de las peculiaridades que más orgullo puede generarnos a nosotros es su vocación docente. Es un instituto que, sin dejar de hacer su tarea central, que es la investigación, considera que la formación de los recursos humanos es algo intrínseco, es algo que no se puede separar, la investigación y la formación de recursos docentes. Y esta licenciatura en particular, que está por cumplir sus 40 años de fundada, tiene un origen un tanto cuanto bohemio. Esto es, gente que decía, bueno, yo pude haber hecho investigación desde antes, desde más chico. Y la pregunta que se hacían era, ¿qué hubiera pasado si yo, en vez de hacer el bachillerato y después mi licenciatura y luego el posgrado y poder entrar a hacer investigación, yo hubiera entrado desde el bachillerato, terminando el bachillerato? Esa era la pregunta que tenían en la mente gentes como Rafael Palacios, Mario Castañeda, Jaime Mora, etcétera, los que de los cuales nos ha platicado a formar el doctor Soberón, de los cuales nos está platicando Guillermo Soberón. Era gente muy creativa y además no le tenía miedo a experimentar, y deciden generar una carrera que ponga en contacto al estudiante, al joven estudiante, inmediatamente después de que termina su bachillerato, hombro con el investigador. Esto es algo novedoso y antiguo. Antiguo porque si algo heredamos del medioevo fue las universidades.
y en las universidades se aprendían los oficios, se aprendía a través de hacer con el que sabe. Y un poco se perdió en el transcurso de los años ese aprender a hacer con el que sabe, sino que había ya cátedras muy establecidas, muy rígidas, y aquí lo que recuperaron fue la plasticidad de enseñarle al joven a hacer investigación junto con un investigador. No eran prácticas lo que iba a hacer, era ser parte del equipo de un investigador desde chiquito. Yo siempre he dicho que somos aprendices de brujo. Bueno, algo así, pero los chiquitos, desde que entran a la licenciatura, los colocamos con un investigador que hay distintas personalidades entre nosotros, y algunos tienen más afinidad para esos pequeños que acaban de salir de la preparatoria, pero no por ser chiquitos dejan de tener una definición muy clara de cuál es su futuro. Y eso es lo que es difícil en esta licenciatura. Identificar personas que desde jóvenes saben que a 15 años se visualizan como investigadores de las áreas biomédicas. Ese es el punto difícil de nuestra licenciatura. Pero los hay, poquitos, pero los hay. Y cuando identificamos esas vocaciones tempranas, podemos hacer algo fabuloso, que es ponerlos junto a un investigador a aprender viendo, a aprender siendo parte de un equipo. No son prácticas, es ser parte de un trabajo serio, profesional, junto con el profesional. Pues hay estudiantes de licenciatura que logran ser coautores de artículos con nosotros. Indudablemente. O sea, eso te dice que les estamos enseñando bien. Bastante común. Uh-huh. Sí, bastante común. Sí, y además son muchachos que aprenden a hacer investigación y aprenden a presentar un problema y a saber cómo moldearlo y cómo enfocarlo para irlo resolviendo a su nivel, al nivel de licenciatura. Pero una de los éxitos o de las formas de comprobar el éxito es que nuestros egresados son altamente eficaces para ingresar a los posgrados en los cuales participamos, que también son de alta demanda. Que luego te voy a platicar te voy a pedir que nos hables de los posgrados, pero por ahorita lo que quisiera yo es más que realzáramos la importancia que tiene biomédicas, porque así como 40 años de licenciatura, hay otras licenciaturas que se han creado más recientemente y que esas licenciaturas han copiado el modelo de biomédicas. Sí, esa es una virtud. El modelo plástico, donde la parte importante en la formación no es solamente las clases formales, sino también el aspecto humano de la experiencia. Esa simbiosis formativa ha sido copiado por otro tipo de carreras que la UNAM está... Tenemos ciencias genómicas, ciencias ambientales, mecatrónica, todas etcétera. las nuevas están copiando tienen algo el modelo. de esa estructura. Sigue habiendo su diferencia con la nuestra. Porque ¿tú quieres pensar que la nuestra es única? Yo creo que la nuestra tiene una virtud que no siempre copian otras licenciaturas que en su derecho están de tener distintos enfoques, pero nosotros seguimos pensando que la experiencia vivencial le da la oportunidad al estudiante de pensar que él puede ser el líder de su propia formación. Por eso es que para nosotros las materias formales obligatorias solamente comprenden la mitad de la licenciatura. La otra mitad de la licenciatura, los 2 años terminales, son materias optativas que el alumno, en conjunto con su tutor, que es el investigador con el cual trabajan, van escogiendo. Y son materias que ya van orientadas a los intereses peculiares de cada alumno. Entonces, es difícil que existan 2 egresados de nuestra licenciatura con la misma experiencia. Sí. Yo quisiera... Sí, por favor. Agregar algo. Nuestra licenciatura es posiblemente la licenciatura menos escolarizada que tiene la UNAM. Esto que mencionaba Rafael. Es decir, que el método de enseñanza de nuestra licenciatura confía ampliamente en el contacto entre el maestro y el alumno. Entonces el alumno lleva relativamente pocas materias, pero mucho de la formación, de la integración del conocimiento durante su formación ocurre trabajando en los laboratorios.
porque ahí el maestro le dice, ponte a estudiar esto, o le explica ahí en una clase que no tiene formalidad, le explica un asunto de estadística o de cinética enzimática o de lo que se necesite. Entonces, aprender haciendo. Eso es muy importante, aprendemos haciendo, pero yo sí creo, y a reserva de que lo platicamos después, también es importante que vamos a la frontera, vamos siempre llevando el camino hacia adelante, y Biomédicas tiene que tener cambios que sean más adaptados a la nueva enseñanza, porque tenemos que cambiar. Claro. El problema que tenemos en nuestra área es que la frontera se mueve muy rápido. Lo que hoy es importante y está en la frontera, al poco rato es rebasado por otras tecnologías, por otro tipo de enfoques, y una carrera como la nuestra tiene la ventaja de la plasticidad para acomodar la formación del estudiante. Esto es, nosotros, dentro de nuestro plan de estudios, está implícito el poder adaptarse. ¿Por qué? Porque si la mitad de las materias son optativas, si el campo se movió, el interés del alumno y del tutor pueden moverse con rapidez y enfocar la carrera en función de ese nuevo campo. Es muy importante. Y eso lo hacemos inmediatamente. No necesitamos modificar el plan de estudios. El plan de estudios es el adecuado para movilizarse rápidamente en las fronteras del conocimiento. Sí. Por eso es que confiamos más en el tutor que en todo el programa de materias obligatorias. El tutor es el centro de motivación del alumno. El tutor no solamente califica al alumno, es el compañero que va dándole ese acompañamiento en su formación. Y eso creo que es muy valioso. Sí. Yo también quisiera agregar otra característica de aquel plan, de aquella organización original, que era licenciatura, maestría y doctorado, todo integrado. Después, en la adecuación del posgrado en el 95, se nos disoció la licenciatura de la maestría y del doctorado, y a partir de ahí echamos a andar el doctorado único. Pero digamos, de esta etapa pionera de Biomédicas fue la integración de la licenciatura, maestría y el doctorado. Y muy interesantemente, porque nuestra licenciatura es una licenciatura en donde sabemos a dónde se ha ido cada uno de nuestros egresados prácticamente. Y el 94% de nuestros egresados se inscribían en estudios de doctorado. Era muy claro que nosotros desde la licenciatura estamos formando investigadores. Que se van a hacer el doctorado. Ahora, seguimos nosotros con la visión clara de que la licenciatura está vinculado al posgrado. Sí. Vamos a cumplir los 40 años y estamos invitándote a ti, Juan Pedro, como parte de la mesa de inauguración, no solamente porque eres investigador del instituto, sino porque eres el coordinador del posgrado en la UNAM. Para nuestros alumnos es muy importante que visualicen que su licenciatura no es terminal. Es una licenciatura no profesionalizante, sino academizante. Y su visión no es a terminar la licenciatura, es a terminar el doctorado. Claro. Y por eso ellos tienen que visualizar que el doctorado es su meta, ¿sí? Su meta en formación antes de ya ser un investigador. Pero esa disociación que se pudo dar al momento en que la maestría y doctorado en investigación biomédica básica desaparecen y se reestructuran en lo que serían otros doctorados, no ha hecho que se pierda el enfoque de la licenciatura como una licenciatura academizante. ¿Sí? Que eso es muy importante. Pero bueno, yo no quisiera que nada más habláramos de la licenciatura, sino que tenemos que hablar de otras cosas. Y creo que es muy importante mencionar, Juan Pedro, si te pongo contra la pared, porque es ponerte contra la pared, ¿cuáles dirías que han sido las aportaciones más importantes que tiene Biomédicas? ¿Qué crees que ha hecho Biomédicas por la sociedad? Bueno, ¿qué sabemos que ha hecho porque una de las cosas muy importantes con las que podemos hablar es que pues quizás que se ha reducido la cisticercosis, y yo creo que Biomédicas tiene mucho que ver con esto. Importantísimo. Yo creo que hay varias aportaciones, además de estas aportaciones en el ámbito universitario. Biomédicas es un instituto que tiene un perfil único dentro de la universidad.
como tú muy bien lo sabes como director actual del instituto, un 20% de nuestros investigadores no trabajan en el campus universitario, sino que están instalados en lo que llamamos unidades periféricas, en institutos nacionales de salud o en universidades de los estados, como por ejemplo la Veracruzana y la Universidad de Tlaxcala. Entonces, Biomédicas ha permeado en otros lados y ha influido importantísimamente. Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Cancerología, cuando Biomédicas estableció sus primeros grupos, el instituto contaba con 5 investigadores SNI. 10 años después contaba con 50 investigadores SNI. Esta es la gran virtud de la colaboración, de la suma de esfuerzos entre el sector universitario y el sector salud. Sí, yo creo que Biomédicas ha logrado hacer cosas muy importantes al integrarse con otras instituciones, pero también hemos gemado otras instituciones, como más adelante nos platicará el doctor Soberón. Hemos formado otras instituciones, o sea, por un lado nos imbricamos y nos metemos en otras instituciones, pero por otro lado vamos dando origen a otras instituciones, que eso también tiene mucha importancia porque son instituciones que en cierta manera copian el modelo de lo que es Biomédicas. Ha jugado un papel fundamental en la descentralización de la ciencia dentro de la UNAM y en México. No quise mencionar esto porque estaba viendo el indicador de la pausa, pero lo podemos mencionar más adelante. Yo quisiera terminar con una pregunta que me hacían, pero ¿de dónde ha salido un rector, un secretario de salud, 2 coordinadores, 2 secretarios generales, 2 directores de institutos, de una comunidad tan chiquita de biomédicas? ¿Por qué se siembra un liderazgo tan fuerte? Y yo lo que les decía es que en biomédicas circula un virus y es altamente contagioso. Y nos vas a platicar después de la pausa de cuál es el virus contagioso. Así es. Pero antes yo quisiera recordarles que nos importa mucho su participación, nos interesa saber qué es lo que están pensando, que nos digan, que nos retroalimenten, que nos digan qué piensan, y para estimular un poquito el que ustedes nos pregunten, les trajimos 2 premios. Un premio es un libro que se llama La radiación al servicio de la vida, y por otro lado es un reloj de Biomédicas, y además tiene el símbolo de Biomédicas, que es un símbolo precioso porque es un árbol del cual les podemos platicar después. Nos encanta que nos pregunten. El correo de voz es 56228718 y 56228742. El correo es mirador@cuaed.unam.mx y el mirador en vivo es mirador.cuaed.unam.mx. Muchas gracias por acompañarlos y los vemos después de la pausa. Significa poder hacer lo que me gusta y poder aprender de una manera diferente. Puedo entrar a un laboratorio desde el primer año, aprender a habituarme a cómo trabajar en equipo, cómo seguir un proyecto. Te tratan como parte de la comunidad científica. Te ayuda mucho a crecer como persona, a obtener más responsabilidad, a presionarte a ti mismo, a siempre exigirte más. La calidad del conocimiento y los profesores en general siempre están tratando de que tú mismo te preguntes más sobre cómo son las cosas, sobre por qué son así las cosas, si no hay algún error en el mundo y qué más puedes hacer tú. Porque es una carrera especial, es una carrera muy exigente, pero eso te ayuda a ti mismo a exigirte más, a aprender a exigirte más, y yo creo que definitivamente te enseña a ser un buen investigador, porque te enseña a no ser conformista, que no es nada más porque lo dice el libro, sino porque hay una razón, porque alguien hizo un experimento que le dio evidencia para decir que las cosas son de esa forma, y yo creo que aprender así ayuda a que
la información se quede mejor en tu cabeza y a que tú mismo promuevas ser un buen investigador, preguntarte más las cosas. Te ayudan mucho, por ejemplo, a buscar mejores controles en los experimentos para evitar pues fraudes o falsos positivos o cosas así. Es una oportunidad en la que inmediatamente tienes acceso de primera mano a recursos de investigación y que no tienes que esperar mucho más tiempo hasta estar incorporado a un programa de posgrado para tener todas estas experiencias o todas estas oportunidades de realizar investigación científica en el campo de la investigación biomédica. La principal diferencia que yo encuentro con esta licenciatura y otras es que en la licenciatura en investigación biomédica básica tienes la oportunidad desde las etapas más tempranas de tu formación profesional de incorporarte a la actividad científica en un laboratorio de investigación. Es una licenciatura en la que tú recibes una formación sobre la manera de conducir investigación más que información documental de conceptos. Las materias aportan los conocimientos básicos fundamentales, pero tu actividad principal es estar trabajando activamente en un laboratorio de investigación y el resto de los conocimientos se adquieren de manera autodidacta. Los estudiantes de biomédicas tienen mucha más experiencia y al final de la licenciatura muchos de nosotros terminamos con al menos una o más publicaciones científicas, muchos hasta como primer autor. Esa es una diferencia importante porque, por ejemplo, para entrar a un programa de posgrado en universidades extranjeras es muy importante haber publicado. Y muchos de los estudiantes de las universidades nacionales que terminan la licenciatura no tienen publicaciones y se encuentran con una dificultad un poquito más fuerte si quieren y si escogen entrar a un programa de posgrado en universidades extranjeras. A los egresados de la licenciatura, yo pienso que les cuesta un poco menos de trabajo simplemente porque tienen un currículum mucho más desarrollado en el campo de la investigación. Gracias por estar de regreso con nosotros. Les recuerdo que el correo de voz es al 56228718 y 56228742. El correo es mirador@coaed.unam.mx y el mirador en vivo es mirador.coaed.unam.mx. Les recuerdo que estábamos platicando acerca del Instituto de Investigaciones Biomédicas cuando el doctor Laclet nos decía
que por los pasillos de biomédicas hay un virus. Y le pregunté que yo quería saber qué virus, si era el de la influenza o cuál era. Y me dice, no, lo dejamos así para que la gente se interese. No, yo quiero saber de qué virus me habla. Bueno, es un virus que infecta a todos nuestros estudiantes con esta tendencia al liderazgo. Así es. Y que ha permitido que nuestros investigadores se hayan posicionado a lo largo de las décadas en muchas otras instituciones. Todavía no lo hemos caracterizado molecularmente, no conocemos su genoma, pero es muy infectante en las instalaciones de biomédicas. Bueno, hablando del genoma, una de las cosas que tú personalmente has aportado es el poder caracterizar un genoma. ¿Nos platicas un poquito más como modelo de algo que se ha hecho en biomédicas, que tiene mucha importancia porque está haciendo interacciones interdisciplinarias, interacciones multidisciplinarias, inclusive interacciones con diferentes países, y eso creo que es importante porque la ciencia no es una investigación de que aquí en México se hacen dos cositas. La ciencia tiene una importancia y una relevancia a todos los niveles. Entonces, ¿nos platicas un poquito de...? Sí, cómo no. La cisticercosis causada por un parásito que se llama Taenia solium, pues es una enfermedad que ha sido muy estudiada en biomédicas y que... De hecho, ya hemos platicado de eso aquí en el programa. Y que biomédicas ha sido un factor muy importante para reducir la prevalencia de esta enfermedad. Entonces, la iniciativa para hacer el genoma de este parásito nació en biomédicas, pero se sumaron colegas investigadores de 7 dependencias universitarias, el Instituto de Biotecnología, el Centro de Ciencias Genómicas, la Facultad de Ciencias, la Facultad de Medicina, ¿Te faltó el IMEGEN? El Instituto de Medicina Genómica, etcétera. 19 investigadores, entonces fue un proyecto multidisciplinario. Oye, pero ¿para qué necesitas a tanta gente para hacer un genoma? ¿Qué quiere decir hacer un genoma? Acuérdate que estamos hablándole al público en general, entonces, bueno, ¿qué quiere decir hacer un genoma? Si lo volviéramos a hacer, quizá no necesitaríamos a tantas gentes, pero en aquel momento nos lanzamos a la empresa de cómo se hace un genoma y entonces sumamos capacidades. Al final de cuentas, las aportaciones de todos se enriquecieron. Entonces no se trató solo del armado del genoma, que ya lo reportamos, ya lo publicamos, sino también de todas las cosas que se infirieron de este genoma, que son las que todavía están ocurriendo. ¿Para qué sirve armar un genoma? ¿Qué es lo que, por ejemplo, en este caso, pues hay ciertos genes que nos van a hablar de la susceptibilidad de esos parásitos a medicamentos o a sustancias? Entonces, por ejemplo, para hablar del tema de los medicamentos, resulta que el cisticerco tiene genes de desarrollo, de crecimiento, que se parecen mucho a los de células tumorales. Incluso hace concebir la posibilidad de aprovechar algunas de las drogas que se utilizan en terapias contra cáncer para utilizarlas en el tratamiento de la cisticercosis, por ejemplo. Ese es un ejemplo muy, muy pequeñito. Pero además aprendimos que estos son superparásitos. Esta idea de que el parásito se aprovecha del huésped, bueno, el cisticerco de la Taenia solium lo demuestra de una manera verdaderamente soberbia, impresionante. Todo lo que sirve para producir sus propias moléculas ya lo desechó de su genoma. Todas las toma del huésped. Pero todo lo que sirve para aprovecharse de esas moléculas lo tiene intacto. Es como si fuera la luna con su lado oscuro y su lado luminoso, y esta cortó el lado oscuro. Lo único que necesita es la capacidad de aprovechar algo. Es un parásito extraordinariamente interesante. Pero pues tenemos todavía muchas cosas que seguir aprendiendo de estos bichos, que además lo que estamos sabiendo hoy en día y que está fascinante y que luego vamos a hacer un programa de eso, es del microbioma, que es tenemos más bacterias en nuestro organismo que células, y las bacterias dirigen muchas de tus respuestas. Entonces tenemos mucho que aprender acerca de otros temas. O sea, el instituto, por eso es lo que decía Rafael hace rato,
la ciencia es de frontera. Entonces, pues lo que les enseñamos a los alumnos es que se adapten a esos cambios para entrar a la frontera. Y aunque tenemos un poco tiempo nada más, nos platicas muy rápido. ¿Biomédicas nada más tiene licenciatura? No, evidentemente no. La licenciatura fue concebida junto con una maestría y un doctorado que tenía un perfil muy similar. Después hubo un rearreglo de la panorámica, de los posgrados. Porque vamos a entrar en receso. Sí. Entonces, y entonces, en ese panorama de posgrados de la UNAM, Biomédicas participa en 6 programas de posgrado, ¿sí? Ampliamente reconocidos: el de Ciencias Biomédicas, Ciencias Bioquímicas, Ciencias Médicas Odontológicas y de la Salud, Ciencias de la Producción y Salud Animal, el de Ciencias Biomédicas, Ciencias Biológicas. Exacto. Y el PESEM, que es un programa muy novedoso que imbrinca la formación de licenciatura con posgrado en medicina. Entonces, Biomédicas tiene una vocación, como decía, profundamente docente, y así como es innovadora la licenciatura, los programas de posgrado donde participa Biomédicas son programas que tienen un fuerte componente innovador de la ciencia en México. Te voy a dejar para que nos sigas contando acerca del posgrado, pero vamos a platicar un poquito con el doctor Soberón, que nos va a platicar acerca de cómo ha gemado Biomédicas, porque como decíamos antes, Biomédicas ha hecho gemaciones muy importantes. Y si nos ponen la entrevista con el doctor Soberón, por favor. Realmente el instituto ha creado metástasis muy productivas. Nada menos, el primero que tuvimos fue que el Departamento de Biología Molecular tuvo una inspiración en el trabajo o en la discusión que tuvieron fundamentalmente 3 personas, que fueron Jaime Mora, Rafael Palacios, que es uno de los elementos que ya se habían sumado al grupo de investigación. Rafael fue el último estudiante que yo tuve de doctorado y fue el primer director de esa nueva institución, de esa metástasis, que se llamó Centro de Fijación de Nitrógeno. Y luego tuvimos una segunda metástasis en Biomédicas. Ya le tocó a Paco Bolívar, que fue su director también durante muchos años. Y que Paco lo que produjo fue una iniciativa para hacer un centro de ingeniería genética y biotecnología. Y esto después se convirtió en Instituto de Biotecnología de la UNAM, ya tomando en cuenta su última aplicación, que es tan variada, tan prolífica, y que pues ha revolucionado el mundo, y qué bueno que tenemos ya ese tipo de enfoques, pues que son de los de frontera del conocimiento. Pero no es lo único que Biomédicas ha hecho, porque Biomédicas tomó otro enfoque, y este departamento de biología molecular fundamentalmente hizo asociaciones con instituciones de salud, fundamentalmente los Institutos Nacionales de Salud, para formar grupos de investigación comunes que pertenecen a las 2 instituciones, pero trabajan en los Institutos Nacionales de Salud. Y hay ahora, pues, bueno, ha habido como unos 8 o 10, pero algunos han sido por un tiempo, pasan a hacer otra cosa, etc. Y actualmente deben ser como una media docena, pero algunos muy exitosos. En el instituto llamado ahora Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, lo que empezó como un departamento ahora son 4 diferentes ahí mismo. Y además hay, me parece, en neurología, en el Instituto Nacional de Pediatría hay otro, y en fin, esto ha sido también un enfoque exitoso.
Gracias por estar de regreso con nosotros. Y estábamos comentando que al doctor Soberón le faltó presentar una institución más que hemos gemado y las que vamos a gemar en el futuro, pero Juan Pedro, tú lo mencionabas, que es importante mencionar neurobiología. Sí, del grupo de los fisiólogos, no del grupo de los biólogos moleculares, también se generó una gemación, una metástasis, como dice No, yo diría Guillermo. Gemación, luego Gemación. nos peleamos con el doctor Soberón. Una gemación hacia Querétaro, que fue el centro de neurobiología, actual Instituto de Neurobiología, que también en su tipo es, al igual que biotecnología y al igual que ciencias genómicas, pues se han convertido en líderes nacionales en los temas que han abordado. Por el virus que tú decías que anda en los pasillos. Por el virus que yo decía que anda en los pasillos. Pero lo que es muy interesante es que se han separado todos estos grupos y Biomédicas sigue en pie y sigue generando nuevos recursos humanos del más alto nivel. Entonces aquí hay un ejemplo muy bonito de la capacidad proliferativa de un instituto universitario. Yo sí creo que es algo de lo que tenemos que estar otra vez muy orgullosas de Biomédicas. Seguimos creciendo, formando gente que se va a otras instituciones y va formando otras instituciones también. O sea, realmente Biomédicas tiene una alta capacidad. Pero como decía Rafael, una de las partes muy importantes de Biomédicas es la formación de recursos. Estamos formando constantemente recursos, no solo en la licenciatura, que como también decías, esa interacción con otras, o sea, no es solo una licenciatura del instituto, sino que interactúa con medicina y interactúa con fisiología celular. Sí, así es. Pero además tenemos los posgrados. Los posgrados tienen una estructura también de riesgos compartidos. Esto es, cada alumno formado es un riesgo. El pueblo mexicano le apuesta a esos recursos humanos, da recursos y a través de Biomédicas formamos a esos alumnos con esos recursos. Y ese riesgo compartido donde arriesgamos equipos, reactivos, proyectos, es un riesgo que compartimos con otras instituciones que son también nuestros colegas de medicina, de fisiología celular, de química, de diversas instituciones, y en conjunto formamos a nuestros alumnos de posgrado. Nosotros tenemos alumnos que no nada más están en Biomédicas, sino tenemos alumnos en todos estos lugares, y ahí Biomédicas tuvo algo que ver con esta estructura compartida, porque los comités tutores, donde la responsabilidad de formación de un alumno de posgrado ya no dependía de un solo tutor, ahora dependía de un comité. ¿Qué quiere de 3 decir tutores. Comité tutor? Porque estás hablando sí, de algo que nosotros manejamos todos los días. Estoy hablando de que la formación de un doctor o de un alumno de maestría no depende de un solo investigador que es quien lo forma. Depende de al menos 3 investigadores que forman un comité tutor y que son no nada más los que lo califican, sino quienes lo acompañan y lo asesoran en la resolución de los problemas de su proyecto de investigación. De tal manera que cada 6 meses se reúne al menos, cada 6 meses, con su comité tutor para recibir la asesoría, recibir el apoyo, el acompañamiento. Y entonces la responsabilidad de decir, esta persona ya está formada, no depende de un tutor, depende de un comité tutor, y es ese comité el que dice, adelante, ya se le puede otorgar un grado, ¿sí? Eso Biomédicas fue también pionero. Cuando hizo su proyecto de maestría, doctorado con la licenciatura, incluyó esa figura tutora, ¿sí? De comité tutor. No nada más era un investigador. Pero el comité tutor se utiliza en todos los posgrados. El modelo que tiene el posgrado, y Juan Pedro lo conoce muy bien, implica para doctorado forzosamente un comité tutor. Para maestría es optativo dependiendo del programa, si es un tutor o son varios tutores los que están en ese comité tutor. Pero nosotros, cuando menos en los programas que participamos, tienen esa estructura de los comités tutorales, revisión cada semestre al menos de cómo va el proceso de
de investigación del alumno, y eso fue algo que impulsó Biomédicas y que permeó afortunadamente, porque creo en ese modelo, permeó en los posgrados de la UNAM. Y yo quisiera agregar que un paso intermedio fue su permeación en los posgrados de la UASEPIP. Cuando se hace la gran adecuación del posgrado del 95... Cuidado, Juan Pedro, porque otra vez hablas de cosas que tú conoces, sí, pero el sistema, la gente que nos está oyendo no siempre conoce el UASEPIP. Resulta que se había creado un nicho para desarrollo del posgrado, otra vez Guillermo Soberón lo había establecido, en la unidad de los ciclos profesional y del posgrado del CCH. Y ahí se gestó un posgrado que corría en paralelo con los posgrados de las facultades y escuelas de la UNAM. Y este posgrado se caracterizaba por el sistema tutoral, al igual que Biomédicas. Entonces, cuando se viene la gran adecuación del posgrado del 95, el sistema tutoral se dispersa gracias a Biomédicas y gracias a los demás posgrados de la UASEPIP a toda la universidad. No tenemos mucho tiempo, así es que lo que quisiera yo es hacerlos reflexionar un poquito y que me dijeran, cada uno de ustedes, qué piensa en su campo o en lo que ustedes están haciendo, qué es lo que Biomédicas es lo más importante que ha aportado. Ya sé que los estoy poniendo a pensar, pero es parte de lo que quiero que llevemos a la gente. Es decir, ¿por qué es importante hablar de Biomédicas? ¿Por qué es importante hablar a dónde hemos llegado hoy en día? Entonces, es importante saber hasta dónde vamos, qué es lo que hemos logrado. Y yo creo, cuando decías gemación de institutos, pues yo ya veo que estamos pensando en otras cosas que vamos a hacer, porque finalmente Biomédicas es algo que se está moviendo, está en constante movimiento. A mí se me ocurre que la aportación principal o una característica muy interesante del perfil de Biomédicas es la ruptura de paradigmas, sus gemaciones, la creación de unidades periféricas en institutos nacionales de salud, en universidades de provincia, el posgrado, la licenciatura, etcétera. Es ruptura de paradigmas, porque la vida es cambio, el mundo está cambiando y de alguna manera Biomédicas has tenido una propensión al cambio. Yo diría que esa es una de sus principales virtudes. Creo que es muy importante. Tenemos unos minutitos más para platicar un poquito. No hemos hablado nada de las universidades y yo creo que nada más hay que dejar claro que Tlaxcala es un lugar muy especial en el que tú tuviste mucho que ver en su formación, que tenemos un nicho muy especial donde se hacen seminarios en Tlaxcala y que hemos influido mucho en la Universidad de Tlaxcala. Por el otro lado también tenemos la otra parte, la Universidad de Veracruz, sí, que también hemos influido mucho. ¿Qué hemos hecho ahí, Juan Pedro? Tlaxcala, Biomédicas se instaló con un par de investigadores y algunos otros que viajaban los fines de semana. Se creó una unidad inicialmente, posteriormente la Universidad de Tlaxcala nos entregó un edificio y ese edificio alojó al mejor posgrado que tuvo por una época la Universidad de Tlaxcala, pero ese posgrado actuó como centro de influencia para desarrollar el posgrado de toda la Universidad de Tlaxcala. Y a mí siempre me da mucha risa reconocer que Biomédicas tiene una estación de campo en la cumbre de la Malinche, porque los investigadores de esta unidad periférica ¿sí? me convencieron y convencieron al gobernador de Tlaxcala, que nos otorgó por completo esta. Entonces tenemos una infraestructura muy interesante. Pero esa estación de campo se utiliza para enseñanza, se utiliza para formar estudiantes. Y para investigación. Y para educación de la comunidad. Tlaxcala es un estado que tiene muy poco aprecio por la conservación del medio ambiente y esa estación se ha convertido en un foco educativo para todo el de la estado. Diversidad biológica. La gente, educan a la gente para que aprecie la diversidad biológica y además también se están influyendo en educar a la población para que tome medidas de salud, que eso también es muy importante. Rafa, tienes 1 minuto y medio. Tú preguntabas que cuál es la contribución de Biomédicas así paradigmática.
Yo creo que Biomédicas es un lugar donde lo idealizado que era la libertad de cátedra se logró cuajar, se logró concretar. Es un lugar donde el investigador tiene una plasticidad que en pocas dependencias se encuentra. Somos sumamente eclécticos, esto es, nuestros proyectos de investigación son de lo más amplio. Por eso tenemos tantos alumnos en enfoques tan diferentes de la investigación biomédica. Sí, nos unifica el que en última instancia lo que hacemos pudiera tener una implicación en la salud, pero lo vemos de tan amplios campos, tan distintos campos, de la microbiología, de la parasitología, de la inmunología, que el alumno que entra en Biomédicas tiene un espectro de absorción de distintos conocimientos que creo que es algo muy divertido para alguien que tiene una curiosidad intelectual, y que en Biomédicas es fácil no sentir esa atracción hacia la diversidad que hay, ¿no? Muchísimas gracias, Rafa. Y desafortunadamente se nos terminó el tiempo, pero se terminó la serie también, así es que quiero darles las gracias por su presencia, quiero darles las gracias a todo el personal del CUAED que ha permitido que estos programas se realicen. Quiero darle las gracias a Sonia Holguín, que ha sido la que ha promovido estos programas y nos ha apoyado muchísimo, y gracias sobre todo a ustedes por acompañarnos. Espero que la visión de Biomédicas les haya sido muy interesante. Muchas gracias.